Bien, tenemos el dibujo. Esa, esa lámina que corta así es el plano que corta. ¿Ok? Recuerde que todo corte en una esfera siempre va a ser un círculo. Y la figura alrededor es una circunferencia. Siempre. ¿Ok? Un radio de la esfera corresponde a, ojo, un radio de la esfera. Entonces tenemos varios. Tenemos este, OB o BO. Está en la lista. Sí, correcto, la B. La opción B, correcto. Este otro, AO o A. Ese es el otro radio. ¿Ves? No está. Entonces, obviamente, si hubiera estado AO o A, no hubieran puesto B. Entonces, el radio es de la esfera al centro, del borde de la esfera al centro. ¿Ok? Ese es el radio. En ese caso, el que está marcado en la opción B es OB. Esa era una pregunta inmediata, ¿verdad? Sencillita. Ahora dice, ¿cuál es la medida de PB? Bueno, ya que tenemos el radio marcado en rojo, PB es esta distancia. Esa distancia siempre forma con el plano un ángulo recto, recuerden. Aquí siempre se forma un ángulo recto. Entonces se forma un triángulo rectángulo. Los datos son OP mide 10. Entonces usted le pone aquí. En el dibujo usted le pone el 10. ¿Ok? Aquí vea lo que ellos hacen. OA, aquí sí lo ponen. Lo ponen como 26. Pero ¿dónde ponemos nosotros ese 26? En OB. En OB, que es el mismo radio. Entonces Ujú. aquí ponemos nosotros 26. ¿Ok? Y esto que voy a calcular es el radio pequeño. Le voy a poner X. Entonces recuerde que usted aquí calcula X igual directo la raíz de 26 va primero, porque es la hipotenusa, al cuadrado, menos 10 al cuadrado. Mete eso en la calculadora y lo que le da es lo que hay que marcar o lo que hay que poner. Me dicen cuánto le da. Si le da con raíz, lo pone en raíz. Si le da exacto, me dice exacto. 24. 24 exacto. Ok. Entonces, esa es la respuesta. Cuando usted completa el dibujito, poniendo el radio donde corresponde, PO donde corresponde y completa el triángulo y sabe que esto es de 90 grados, esto se hace para que usted recuerde que este lado más largo, que es el radio en este caso, es la hipotenusa. Al aplicar entonces Pitágoras directo, sabe que este dato tiene que ir primero porque se resta. Cuando usted va a calcular un cateto, tiene que restar, no sumar. Bien, revisamos. Cuando ustedes les dicen OA es lo mismo que OA, AO es lo mismo que OA, el segmento es el mismo, la dirección es lo de menos. OA y AO es lo mismo, es la misma medida. Aquí les pueden poner BO o OB, es lo mismo. PO o OP es lo mismo. PB, BP es lo mismo. El orden no importa del punto, lo importante es que es el mismo segmento. Veamos a ver cuánto da entonces, a ver si está bien el dato. Entonces ponemos raíz directa, va 17 primero, al cuadrado, y le resto 5 al cuadrado. 2 raíz de 66 es correcto. Y en forma decimal apretó SD 16,24. Muy bien, perfecto. Bien, de todos modos, más adelante volveremos con la esfera. Vamos ahora con
Sí, con esta. Esta pregunta ve que trae un promedio ponderado parecido al que habíamos hecho. No les voy a soplar nada. Voy a ver si se acuerdan bien ustedes de qué es lo que hay que hacer. Entonces, con base en esta tabla, ¿verdad? Contestamos la 16, la 17 y la 18. Ah, bueno, es que la pregunta va arriba. ¿Cuáles son verdaderas? La misma pregunta, no es 18, es 17 nada más. Son los 16 y 17. Entonces analícenla y me avisan cuando están listos. Ve la primera pregunta, la 16, que dice, ¿cuántos minutos en promedio? Ah, esto es lo que les dice a ustedes que hay que sacar el promedio. Pero para el promedio, primero tenemos que sacar el punto central de cada intervalo. A eso le llamamos punto M. Punto M que significa punto medio. Entonces, sacamos el punto medio de cada intervalo. Eso lo hacíamos sumando y dividiendo entre 2. Entonces, 0 más 15 entre 2. Pero tiene que ser así en fracción, ¿verdad? Y eso le da 7,5. Luego, 15 más 30 igual en fracción, ¿verdad? Entre 2, ¿cuánto dio ese? 22,5. 22,5. Sí. Igual con la otra y con las otras dos. Entonces, 30 más 45 entre 2. 37,5. 45 más 60 entre 2. ¿Cuánto dio la anterior? 37,5. 37. 37,5. 45 más 60 entre 2. 52,5. 52,5. Y 60 más 75 entre 2. 67,5. 67. 5 menos. Así, 67,5. Ujú. Ok. Cuando ya tenemos calculado los puntos medios, entonces multiplicamos por la frecuencia. Multiplicamos ese punto medio por la frecuencia. Ponemos a la par los resultados. Si no lo ha hecho, le doy tiempo de que anote y los vaya haciendo. Ya casi los revisamos. ¿Cuánto les dio 7,5 por 5? 37.5. 22,5 por 10. 225. 37,5 por 16. 600. ¿Cuánto? 600. 600. 52,5 por 12. 630. 630. Ah, Así. sí. Ok. Y La última, 67,5 por 7. 472.5. 472,5. Ahora es muy importante que saque la frecuencia total. Sume todos estos y me dice cuánto le da. 5 más 10 más 16 más 12 más 7. 50, profe. 50. Ok. Entonces, esto le da 50. Ahora sume todo esto. 1965. 1965, que tiene que dividirlo entre 50, que es la frecuencia total. Y eso le va a dar la respuesta que tiene que poner aquí. En caso de que fuera de selección, pues aparecería una respuesta ahí para marcar. ¿Cuánto les dio? 39.3. 39,3. Entonces, si lo pusiéramos aquí, 39,3. ¿Ok? Así quedaría la pregunta 16. Se las dejo un momentito para que tomen nota. Cuando ustedes les dan los datos así en intervalos, entonces ustedes se van a ir a buscar la mediana, ¿verdad? Se van a ir a buscar la mediana en el intervalo que tenga más
frecuencia, pero también es muy importante que vean que son 50. ¿Cuánto es la mitad de 50? 25. Entonces divide 50 entre 2, ¿verdad? Y le da 25. Entonces busquemos el dato 25 y el dato 26, que tendríamos que dividirlos entre 2, la suma de ellos. Entonces vamos a ver dónde puede estar ese dato 25. Entonces te va sumando 5 más 10, 15. Y de aquí, de este 16, cojo 10, ¿verdad? Y me quedan 25. Me sobran 16, me sobran 6. Quiere decir que efectivamente la mediana está metida en este intervalo. Al estar metida en este intervalo, efectivamente, este dato, ¿verdad? Que no hace falta calcularlo, va a estar entre 30, que es el límite inferior del intervalo, y 45, que es el límite superior del intervalo. Por lo tanto, si es menor o igual que 30 o mayor o igual que 30 o menor o igual que 45. ¿De acuerdo? Esto es lo que le indica a usted que esta proposición es verdadera. ¿Ok? Entonces busca la frecuencia que coincida con la mitad, 25. Y usted se ajusta, va contando, llega. Si es cierto, ahí hay en total, en esa, sumando 5 más 10 más 16, serían 31, ¿verdad? Pero lógicamente ahí está metida el dato número 25 y el 26, que son los que ocupamos para sumarlos y dividir entre 2 y así encontrar la mediana. Profesor, por una consulta, si 25 más 26 dividido entre 2 da 25.5, quiere decir que dice la medida de los datos corresponde a un valor mayor o igual que 30. Quiere Eh, decir que es menor y hay no, 6 no, es mayor. es que aquí O- está, aquí no es el dato, no es 25 más 26. No, no es 25 más 26. Es el dato 25 más el dato 26. No es 25 más 26. Ya. Es el dato número 25 más el dato número 26. ¿Ok? Es decir, el dato número 25 es un número que es mayor que 30. Y el dato 26 también está ahí. Está entre 30 y 45. No es 25 y 26 lo que tiene que sumar. Es el dato. ¿Ok? Es el dato. El dato es un número que está en ese intervalo. Entonces, corríjale ahí. Póngale aquí de dato, ¿verdad? Dato 25 y dato 26, para que sepa que le va a dar un número entre 30 y 45. Pero está bien que se haya equivocado porque es importante hacer esa aclaración. Alguno pudo haberse confundido también y sumar 25 más 26. Tiene razón. El dato 25 puede ser perfectamente 32 y el dato 26 puede ser perfectamente 37. ¿Ves? Entonces la suma va a dar distinto, va a dar un número exactamente en ese intervalo. Y la otra, con certeza, el tiempo mínimo que tardan los empleados desde sus casas hasta su trabajo es de 5 minutos. ¿Verdadera o falsa? Falsa, profe. Falsa. Falsa, porque puede ser que el guarda viva ahí y no tarda nada. Él ya está ahí. Entonces tarda 0 minutos. Porque ese intervalo empieza en 0, no empieza en 5. ¿Ya? Entonces, incluso si empezara en 5, tampoco sería así del todo cierta, ¿verdad? Porque él puede empezar en 5, pero no significa que 5 sea el dato mínimo. Simplemente es un intervalo de referencia. Entonces, esta es falsa. Tienen toda la razón. ¿Ok? Entonces,
Entonces, verdadera solo la 1. Para calcular la mediana es la que está en el medio. ¿Ok? Es distinto al promedio, ¿verdad? El promedio suma todo y divide entre 12. ¿De acuerdo? Ahorita lo calculamos también para que refuercen. La mediana es la que está en el medio, pero ¿cómo sé que está en el medio si tengo que n es igual a 12 datos? Son 12, no son impares. Entonces lo que usted hace es que sabe que este es el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el undécimo y el duodécimo. Quiere decir que la mediana suya tiene que estar a la mitad. Y la mitad son 6. 12 entre 2, ¿verdad? Son 6. Entonces usted va a buscar el dato número 6 y le va a sumar el dato número 7 y los divide entre 2. Así calcula la mediana. ¿Ves? De dato. Entonces la mediana va a ser el dato número 6. ¿Cuál es el dato número 6? 25. Y el dato número 7, 28. ¿Ves? Entonces lo que usted hace es que suma los datos específicos, puntuales, que son 25 más 27, 25 más 28, entre 2. Y eso le da 27,75. Igualmente vamos a hacerlo para asegurar el resultado. Entonces ponemos tecla de fracción y pone 25, que es el dato número 6. Más 28. Y se pasa para abajo y divide entre 2. Y eso le da SD. Ah, pero entonces da diferente. ¿O me equivoqué yo? Profe, a mí me da igual. Profe, a mí me dio eso, 26,5. Ah, ok. Revise el compañero que le dio 27,75. A ver qué fue. Tal vez se confundió con mis números, porque mis números son muy raros. Entonces, 26,5. Corregimos. Entonces, en este caso, 26,5. ¿Ok? Esa es la mediana. 26,5. Vamos a calcular el promedio para ver si fue que tal vez se confundió con el promedio. No sé, puede ser, puede ser. Pongamos el promedio, pongamos la palabra promedio. Y pongamos que el promedio para nosotros se representa simbólicamente como X barra. ¿Ok? ¿Y cómo calculo yo el promedio? El promedio es sumarlo todo, sumar todos los datos. 23 más 23 más 20 y así sucesivamente, ¿verdad? Todos. Da 333. Más 23, ¿verdad? Más. Y hasta 36, pero al final tengo que dividir entre 12. Entonces, una cosa es toda la suma y otra cosa es ya el promedio. Entonces, suman todo y dividen entre 12. Lo que les da ya dividido entre 12 es el promedio. Entonces, terminen de hacer la división y me dicen cuánto les da. Dividido entre 12 pues son 12 datos, ¿verdad? ¿Cuánto les dio? 166,5. No, el promedio. ¿Sí, promedio? No, Dividido entre 2. está mal. Sí. 1387. Le digo así, está malo para que usted se vea por qué está mal. Tiene que darle un número más o menos similar a eso. Le tiene que dar un número mayor que 23 y menor que 36. No le puede dar un número tan exagerado. ¿Por qué? Porque usted va a sumar todo y lo que le da, lo divide entre 12. Y por eso le puse paréntesis al principio y paréntesis al final. Puede ser que no le puso los paréntesis. Puede ser. Entonces vuelvo a hacer, pero con paréntesis o agrégueselos y luego al final divide entre 12 y ahora sí me dice cuánto le da.
27.75, profe. A ver, entonces el compañero lo que calculó fue el promedio, no Promedio. fue la mediana. ¿Ves? Como uno se puede perfectamente enredar con los nombres. Entonces, la mediana es el dato del medio. Y si son pares, sumo los dos del centro dividido entre dos. Y eso lo que da. El promedio es la suma de todos entre paréntesis y lo que me da lo divido entre dos. Ese sí es el promedio. ¿Ok? Entonces el X barra sí es 27,75. ¿Ok? Eso para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos a calcular la moda. La moda, ¿cuál es la moda? ¿Qué es la moda? Que se repite más. Ajá, Que se repite más. apúntenle aquí moda. El que se repite más, así a lo tico. El que más se repite. Por eso cuando la gente usa una ropa y todo el mundo usa esa misma ropa, se dice que está de moda. Porque todo el mundo usa la misma. El que más se repite. Entonces, ¿cuál es el que más se repite? Hay dos números que se Hay repiten. dos, profe, el 23 y el 32. Correcto. Está el 23 y está el 32. Eso puede pasar, ¿ok? Que hayan varios números que se repiten la misma cantidad. Cuando pasa esto, entonces se dice que la distribución es bimodal. Es bimodal. Eso podría venir en una proposición, les dice, de acuerdo a los datos, ¿verdad? Diga si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Afirmación uno, la distribución es bimodal o la moda es tal. Entonces la respuesta es que es bimodal porque presenta dos modas. ¿Por qué dos modas? Porque se repiten exactamente la misma cantidad. Anoten eso, ¿ok? Entonces, a modo de repaso, si tenemos una lista de datos que pueden representar perfectamente pesos, medidas, edades, ¿verdad? N es igual a 12, es que son 12 datos. La mediana la buscamos en el centro. Si hay dos valores en el centro, entonces la mediana es el promedio de esos dos del dato del centro. El dato 6 y el dato 7, que son los dos centrales. Sería 25 más 28 entre 2. Esa es la mediana. Y nos da en este caso 26,5. El promedio usa todos los datos. Es la suma de todos los datos entre 12. Pero tenemos que ponerle paréntesis para que no se equivoque. Y nos da 27,75. La moda es el que más se repite. En este caso hay dos. El 23 está tres veces. El 32 está tres veces. ¿Ok? Entonces, el 23 salió hace poco. El 32 puede salir mañana. ¿Ok? Entonces, se dice que es bimodal porque tiene la misma cantidad. ¿Ok? Muy bien. Dice que el puntaje de la prueba escrita es 50% y sacó un 60. Entonces, ¿cuánto sacó de nota? Entonces, te multiplica 50 entre 100 por 60. Me dice cuánto le da. 50 entre 100 por 60. ¿Cuánto le dio? Es un cálculo básico, ¿verdad? 50 sobre 100 es 50%. 50 sobre 100 por 60, que fue la calificación. ¿Cuánto dio eso? 30, profe. 30, profe. Ok. Luego la prueba de ejecución vale 30. Entonces sería 30 sobre 100 por 90. 27. 27. Ok. Y luego la prueba oral es 20%. Entonces 20 sobre 100 por 100. ¿Cuánto 20. sacó? 20. La nota final es la suma de todo esto. 77. Y le da 77. La respuesta correcta, la opción C. Anótelo porque vea que es sencillito, ¿verdad? Pero si no lo anota, después se le puede olvidar. Ok. Código F. Es de probabilidad, pero es sencillita. Porque vean, dice, considera el siguiente diagrama que ilustra
Las preferencias de un grupo de personas por el consumo de 3 diferentes sabores de palomitas de maíz. Dulce, salada y picante. Dice la 20. Si de ese grupo se elige una persona al azar, entonces la probabilidad de que ésta prefiera palomitas dulces o saladas corresponde a dulces o saladas. ¿Cuál marcaron? Ah, Vieras que no es la A. La D, Profe, yo marqué la D. profe. La respuesta es la suma de todos estos. Esta de picante no. Esta de picante no porque le gusta picante. Ah, bueno, pero sí le gusta salado, sí, no hay problema. Todas estas. ¿Cuánto da esa suma completa? 9 más 3 más 8 más 4. 24. 24, la opción D. Porque la O es suma. Recuerde, la O es suma. Si hubiese dicho que prefiera palomitas dulces y, ¿verdad? Entonces, y sí es la intersección. Y sí sería la intersección. Entonces sí serían 3. ¿Ves? Pero como dice O, la O, recuerde que significa suma. Entonces, dulces o saladas. Entonces dulces tenemos 12 y saladas tenemos 12 más 3, 15. En total son 24. ¿Ok? Entonces, 12 más 12, perdón, 12 más, no, sí, 8 más 4 son 12 y 3 son 15 y 9, sí, ok. Entonces la opción D sería la correcta. Recuerde esto, ¿verdad? La O. En cambio, vamos a ver la 21. Dice si de ese grupo se elige al azar una persona, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera dos de esos sabores? Dos de esos sabores. Entonces, ¿cuáles tengo que sumar? El 3 y el 4. Ahí tendría que sumar el 3 o el 4, porque aquí prefiere dulce o salado, dulce y salado, y prefiere 4 y picante. ¿Ves? Entonces ahí sí tendríamos que considerar las dos intersecciones. Entonces sería 3 más 4 sobre el total, que son 39. Entonces eso da 7, ¿verdad? 7 sobre 39, que sería la opción C. Muy bien. Aquí dice A intersección B. Solo a esto le doy importancia, porque dice que si se define una función H con dominio A intersección B, solo eso pregunta. Entonces lo que le están preguntando aquí nada más es cuál es este conjunto. Entonces usted se ayuda con la recta numérica y pone el conjunto A en un color. Bueno, en el caso de que usted lo haga en el examen, obviamente lo hace con lápiz, ¿verdad? Entonces, el A es de 1 a 8. Entonces te pone aquí el 1 y aquí el 8. Se fija que está cerrado a ambos lados, entonces levanta el bastoncito relleno, levanta el bastoncito relleno, y lo que está comprendido entre esos dos bastoncitos, ese es el intervalo A. Le pone A y lo subraya inclinadas en una dirección. Ahora ocupamos intersecarlo con B. B es de 5 a 8. Entonces te dice el 5 está aquí entre ellos dos. De 5 a más infinito, perdón. Es que lo había costado de 5 más infinito. Y el más infinito es para la derecha. Entonces levanta un bastoncito en 5. Como está cerrado, entonces lo pone relleno. Y ahí no tiene final porque eso está más infinito. Entonces se va, se va, se va, se va. Y aquí le pone flecha indicando que es hasta más infinito. Y traza las líneas en el otro sentido, contrario. Entonces recuerde que la intersección, este símbolo, es la parte que está pegada entre ellos dos, que sería cerrado en 5 y cerrado en 8. Aquí está relleno y aquí está relleno. Entonces la respuesta correcta es la opción B. ¿Ok? Se la dejo por si acaso no se acordó.
Usted ve que vamos a revisar y usted dice, no, 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 profe, deme un chance, yo quiero hacerla. Ok, me dice, por favor, ¿verdad? Porque cuando usted tiene ganas de hacer algo por sí solo o sola, yo simplemente le doy chance. Listo. Entonces, igual nos ayudamos con la recta. Ahora es el conjunto E, pero vea, primero leamos. Si se define una función G de tal forma que su ámbito es esto, entonces, ¿cuál es? Ve que no se pregunta nada más, absolutamente nada más, solo cuál es ese ámbito. Entonces, como en este caso solo se pregunta eso, esto es lo que vamos a encontrar, la unión. Entonces, cogemos el conjunto E, que es de 2 cerrado a 10 cerrado. Entonces, marcamos el 2 aquí y el 10 como por aquí. Levanto un bastoncito y como es cerrado, bastón relleno, poppy, aquí también poppy, ¿ok? Y trazamos el segmento que une los dos poppies y ese sería el intervalo que corresponde al conjunto E. Muy bien. Ahora en azul represento el C. El C es de 7 a más infinito. El 7 está metido por aquí, entre el 2 y el 10, ahí lo pone. Va cerrado, entonces es también poppy, ¿verdad? También poppy. Y como dice a más infinito, entonces no termina. Se va hasta más infinito. Y ahí usted le pone el más infinito. Y le pone las rayitas en sentido contrario. Pero aquí lo que le están pidiendo es, como la compañera dijo, la unión. Y la unión es coger desde donde empieza hasta donde termina. Y empieza en 2 cerrado y termina en más infinito. Entonces la respuesta correcta es de 2 a más infinito cerrado en 2, que sería también la opción C. ¿Ok? Como les dije, ya la unión la podemos sacar de la diapositiva anterior. Entonces voy a ir a copiarla para no tener que hacerla. Aquí tenemos el dibujo de A y de B. B iba de 5 más infinito. Aquí está B. Entonces, aprovechando que tengo ya ese dibujo hecho, me lo llevo sin copiar la intersección, porque lo que me interesa es la unión, y lo pego aquí. Ese es el dibujito. Entonces, ¿de dónde a dónde va la unión? ¿Dónde empieza la unión y dónde termina? De 1 hasta más infinito. Claro, empieza en 1. La unión empieza en este 1 cerrado y hasta más infinito. Entonces sería de 1 cerrado a más infinito. Se incluye todo. ¿Ok? Entonces la respuesta sería la opción C. Y el complemento de C es muy fácil porque se acuerdan que es lo contrario de C. Pero igual le queda más bonito verlo en forma gráfica. Represente ahí el intervalo C, que sería de 7 a más infinito. Pero vea, en 7 va cerrado, ¿verdad? Entonces en 7 va relleno, un poppy relleno. Ahí hasta más infinito es C. Eso es C. El complemento es lo contrario. Complemento es lo contrario. Lo contrario es literal, ¿verdad? Lo contrario es que si en 7 va relleno, el complemento tiene que ir abierto. Y si aquí va para la derecha a más infinito, ¿verdad? Entonces el complemento va en sentido contrario. El complemento va al revés, de aquí para atrás. Entonces, pero a la hora de leerlo, usted tiene que poner de izquierda a derecha. Entonces tiene que decir, la respuesta es de menos infinito hasta 7, pero bolita vacía, abierto. Entonces la respuesta correcta es la opción A. Vea que no puede equivocarse porque vea la opción B. La diferencia entre la A y la B es que en la A está abierto y en la B está cerrado. Por eso tiene que fijarse muy bien que si en 7 está cerrado, el complemento va abierto. ¿Ok? Entonces, esas son las respuestas Pero correctas. suave, profe, ¿no sería la D más bien? Sí, Ah, profe, sí, sí, la D. perdón.
Sí, la D, gracias. Es que las lágrimas no me dejan ver bien. Voy. Sí, es incómodo trabajar con las gafas empañadas. De menos infinito, ajá. Y aquí borremos la A porque esta no es. Es de menos infinito, ¿verdad? Porque va de izquierda a derecha, hasta 7 abierto. Entonces la respuesta es la opción D. Ok, gracias al compañero por rectificarlo ahí, ¿verdad? Gracias, ok. ¿Cuál segmento representa el diámetro? Voy La a A, irlo representando todos para que ustedes vayan descartando. Dice AC, AC. Ese es el diámetro. Sí, correcto. Correcto. Entonces no hay que correr mucho. Por eso les decía que se respondía en 3 segundos. Muy bien. Esa es la pregunta número 16. Entonces la codificamos como pregunta F. Fácil. ¿Qué número es esta pregunta? La 20. La 20, tan rápido. Vamos a ver. Llevamos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La 17 es. Perdón, yo estaba fijándome en el folleto. Sí, perdón, también. Sí, es que las estamos contando individualmente, pero tienen otro número, tiene razón. La 17 de la lista que llevamos. Si varios llevamos la cuenta, entonces no nos equivocamos. Veamos la que sigue. Entonces, al incluir los puntos A, C, F, D, la figura que se forma es un rectángulo. Aquí este mide 4 y 4 sería 8 el largo del rectángulo y la altura dice que es BE 4. El área sería base por altura, que sería 8 por 4, 32. Y la respuesta correcta, la opción D. Pues la pregunta 22 acá dice la longitud de la circunferencia. Pero primero ocupamos dibujar el triangulito y ver cómo calculamos el radio. Aquí dicen que MN es 10. Entonces pintamos MN. MN es el radio de la esfera. Dice que es 10. Luego dice que PN, todo completo, ¿verdad? Desde P hasta N, todo esto es 6. Perdón, es 12. Pero nosotros no pensamos en 12, sino en la mitad. Porque lo que nos interesa es esta distancia. ¿Cuánto mide? La 6, mitad de 12. 6. 6. Entonces ya tengo el radio. Ya con este 6 ya puedo calcular la longitud de la circunferencia, que sería 2 por pi por 6. 2 por pi por 6 y eso sería 12 pi. Opción B. En la 23 dice, ¿cuál es la distancia del centro de la esfera al centro de la sección plana? Lo que le están pidiendo es esta distancia. Del centro M al centro O. Y le pone X. Pero ve que igual es un cateto lo que va a calcular. Entonces se pone ese X, lo calculo en forma directa con la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 10 al cuadrado, y le resto el 6 al cuadrado. ¿Cuánto les dio? 8, 8. Y da 8. Muy bien. Y la opción correcta es la A. Obviamente le vamos a poner DF, ¿verdad? Difícil. Por eso es que la vamos a reforzar. Aunque ya ustedes saben la parte básica, pero esta se hace difícil porque lo que le están pidiendo aquí es
el complemento del dominio de la función inversa. El complemento del dominio de la función inversa. Entonces vamos a resolverla en dos partes. Para poder encontrar el complemento del dominio de la función inversa, que es la pregunta clave, vamos a resolver primeramente esto, el dominio de la función inversa. Entonces hagámosle doble línea. Dominio de la función inversa. Primero vamos a resolver eso, el dominio de la función inversa. Entonces recuerde que cuando a usted le dicen que la función va de un dominio 3 a más infinito, la función f, en un conjunto A, ese es el dominio de f, ¿ok? Ese es el dominio de f. Pero vamos a hacerlo todavía más fácil. Vamos a decir, este va a ser el dominio de f, pero este va a pasar a ser el dominio de la inversa. De una, ¿ok? El A va a ser el dominio de la inversa. ¿Cómo encuentro el dominio de la inversa? Ya ocupo coger este 3 y sustituirlo por esta X. Entonces cojo el 3, que es como el que empieza aquí cerrado, y lo meto aquí. 3 menos 2, me salgo de la raíz y le sumo 1 y resuelvo eso. Me dicen cuánto le da. 2, profe. 2. Y da 2. Entonces el dominio, ¿verdad? De la inversa, que sería el dominio de la inversa, que sería el conjunto A, sería cerrado en 2 hasta más infinito. Pero a usted no le están pidiendo el dominio de la inversa, le están pidiendo el complemento del dominio. Entonces, cuando ya usted ha anotado eso, ¿verdad? Que le voy a dar tiempo de que lo copie. Ahorita entonces vamos a buscar el complemento de ese conjunto. Entonces, copie primero y ya casi resolvemos la parte final. Entonces, luego de haber calculado el conjunto A, que es el dominio de la inversa, sustituyendo el 3 y nos dio 2, sabemos que el dominio de la inversa es cerrado en 2 a más infinito. Entonces, el complemento es lo contrario de esto. Si este va para más infinito, el complemento empieza en menos infinito y termina en 2. Si aquí está cerrado, el complemento termina abierto. ¿Ok? Y la respuesta sería la opción B. Y esa sería la pregunta número 21, ¿verdad? Ok. Vea, a usted le dan aquí, dice, sean las funciones x a la 2 menos 2 con dominio y g x menos 1 con dominio. ¿Ok? Solamente le están dando el dominio, pero le están dando dominios con números específicos. Ve que son llaves. Entonces, este dominio tiene solo 3 elementos, el 2, el 3 y el 4. Y el G, solamente el 2, el 7 y el 14. Entonces, vea lo que usted va a hacer. Claro, antes de ver la pregunta, es muy importante que usted prepare, digamos, lo que va a hacer. Usted dice, bueno, la F es x a la 2 menos 2 y la G es x menos 1. Entonces, usted va a hacer esto. Usted va a coger F y va a calcular F del dominio que tiene, que es el 2, el 3 y el 4. Esto es una notación extraña, pero es bueno que se la aprenda porque le ayuda mucho. Vamos a calcular la imagen de cada una de estas. Y esto que vamos a calcular va a ser F, ¿verdad? De este tipo de valores. F de X. Entonces vamos a ponerlos aquí. Sería coger el 2 y elevarlo al cuadrado y restarle 2. Entonces te pone 2 a la 2 menos 2. Vaya haciéndolo para que me diga ahorita cuánto le da. Luego 3 a la 2 menos 2. Y luego 4 a la 2 menos 2. Profe, da los resultados del otro. ¿Perdón? 7 y 14. ¿Cuánto? 2, 7 y 14 dan los resultados de... Casualmente da estos mismos resultados, ¿verdad? Pero no, vamos a imaginar que no vimos esos, ¿ok? Entonces da 2, 7 y 14. Eso es el F. Entonces pase una rayita aquí, ¿verdad? Y ahora vamos a calcular G de estos valores. Entonces vamos a calcular G en otro color de los elementos 2, 7 y 14 usando la fórmula x menos 1. O sea,
2 menos 1, 7 menos 1 y 14 menos 1. ¿Cuánto nos da? 1, 6 y 13. 1, 6 y 13. Ok, los dejo que hagan eso. Les doy tiempito. Y ahorita vemos por qué es que vamos a hacer eso. Listo. Ok. Esta primera sí tenemos que hacerla de una forma muy particular. Ponemos G, paréntesis, f de x dentro, cierro y le doy igual. Entonces, donde dice f de x, pongo lo que dice aquí que es f de x. ¿Ok? Entonces, usted repite la G, pero adentro mete la fórmula que dice aquí. O sea, esto. X a la 2 menos 2. Te pone x a la 2 menos 2. Vaya despacio. Vea que lo que hicimos fue muy fácil, nada más. G y adentro f de x y en lugar de f de x metimos esto. Ahora, vemos quién es G. G es esto. Entonces te pone esto aquí. Solo que en lugar de la X abre un paréntesis y pone esto menos 1. Aquí va la X, pero no lo va a poner. Pone un paréntesis abierto y pone eso menos 1. Y adivine quién vaya adentro. ¿Qué tengo que meter en ese paréntesis? Dígalo con confianza. El 2, el 7 y el No, 14, ¿no? no. No. Vea, estamos poniendo G. En lugar de G estamos poniendo esto, X menos 1. Pero ¿qué hay dentro? El valor de F. Esto es lo que está dentro. Ajá. Entonces, eso es lo que va a ir aquí. X a la 2 menos 1. Perdón, X a la 2 menos 2. ¿Ok? Ahora, cuando usted quite los paréntesis, vean lo que se convierte. X a la 2 menos 2 menos 1. ¿Cuánto da menos 2 menos 1? 1. No, métalo en la calculadora. Menos Menos 2 menos 3. 1. X2 menos 3. Da menos 3. No lo haga así viéndolo porque se puede equivocar. Mejor lo hace en la calculadora. Menos 2 menos 1 y le da X a la 2 menos 3. Coincide, ¿verdad? Entonces, esta es verdadera. Se las dejo para que tomen nota. Ya casi continuamos. Teníamos G o F. Pusimos la G y adentro, ¿qué pusimos? F. F de La X. F fórmula. de X. Ujú. Aquí tengo F o G de X. Pongo la F y adentro, ¿qué pongo? G de X. G De de X. X. Entonces adentro pongo G de X. Pero resulta que el G de X yo lo tengo calculado aquí. Estos valores son precisamente los valores G de X. Entonces te dice, F de G de X tendría que ser, para que sea factible, tendría que ser F de esos valores, 1, 6 y 13. Pero esos valores son el dominio de F. Coinciden con No, esto. 2, 3 y 4. No, ¿verdad? Para que funcionara, aquí tendrían que haber estado el 2, el 3 y el 4.
para que fuera factible. Estos, el 1, el 6 y el 13, no son subconjunto del conjunto que corresponde al dominio de F, que es 2, 3 y 4. Son distintos. El F solo funciona con estos valores. Con valores diferentes a estos no funciona. Este no es el dominio. Como este no es el dominio, entonces por eso es que este es falso. No es factible. Ahí es donde se da el secreto. Dice, considere F dada por esta fórmula. Si la inversa de F es de la forma AX más B, entonces se cumple que, entonces se acuerdan que aquí lo que hacíamos nosotros era que escribíamos esta fórmula, la inversa. F a la menos 1 de X es igual, y la vamos copiando aquí. Entonces, vamos a copiándola para cada opción. Entonces puede ser menos 6X más 3. En la B sería 6X menos 3. En la C sería 10X menos 4. Y en la D sería 14X menos 8. ¿Cómo sé cuál es la respuesta correcta? ¿Se acuerdan qué hacíamos? ¿Se acuerdan qué hacíamos en esta? Se escogía un número cualquiera, profe. Correcto, se escogía un número cualquiera y se sustituía en F. Entonces cogemos un número cualquiera y ponemos 6 más 2 y aquí metemos el número cualquiera. Metemos esto en la calculadora y apuntamos el número. ¿Cuál número quieren escoger? El 5. 5. Ok. Escojamos el 5. Metan eso en la calco y me dice cuánto les da. $1.33. En fracción, 4/3, profe. 4 tercios. 4 tercios. Entonces, usted va a meter en la calculadora menos 6, paréntesis, por 4 tercios más 3. Si no le da el 5, le tiene que devolver el 5. Si no le da el 5, entonces hacemos la otra. Me dice si esta le da 5. La A. No, profe, a menos 5 es. Da menos 5. Ok, Ujú. vamos con la otra entonces. Entonces Sí, pone 6, paréntesis, 4 tercios, menos 3. esa sí a 5. Esta sí da 5 y la respuesta correcta es la opción B. ¿Ok? Y vamos a cerrar con la pregunta 49, de una vez. Le dan esta recta, ya la habíamos visto, y igual 5. Vea que y igual 5 no tiene x. Y en la fórmula general de una recta, y igual mx más b, este sería la pendiente. Pero tiene que tener x para poder decir que la pendiente es un número. Si no tiene x es porque m es 0 y b es 5. Entonces, según este dato, la pendiente es 0 y este valor de b es 5. Para que sea entonces y igual 0x más 5 y que quede así como está. ¿Ok? Entonces esto implica que y es igual a 5. Por lo tanto, la pendiente es 0 y aquí dice que es 5. Entonces, esta es falsa. Y la otra dice 0,5 pertenece al gráfico. Sí, porque para cualquier valor la imagen va a ser 5. Esta es verdadera. Porque usted va a buscar x igual 0, entonces la imagen va a ser 5. ¿Cómo es la gráfica de esta función? La gráfica de esta función es así. Usted pone aquí
1, 2, 3, 4, 5. Pasa por y igual 5. Esta recta roja es la que corresponde a la recta y igual 5. Si usted coge el 0, aquí está el 0, la imagen por supuesto va a ser 5. De ahí que esta es verdadera. Muy bien. Como no les va a dar tiempo de transferirme la nota, entonces ahí la sacan ustedes cuántas preguntas tienen buenas. Y con estas dos estaríamos en 24 preguntas. De esas 24, ¿cuántas tienen buenas? La nota sería las puntos que sacó entre 24 multiplicado por 100. La nota que sacó, los puntos que sacó entre 24 y lo multiplica por 100. Eso le daría la nota en estas 24 preguntas que hizo. ¿Ok? Y las otras, que son 3, las dejamos para el próximo sábado, si Dios lo permite, que intentaremos quedarnos hasta las 9:30. ¿De acuerdo?